Con todo lo que ha aplicado y referido, es la pregunta creo principal, por lo menos la que me inquieta a mí. Cuando percibo ese tipo de conclusiones, de carácter y de descripción de un pastor, lo estoy viendo en la iglesia, lo empiezo a percibir. Quizás el Espíritu Santo también, en la palabra, lo va dando ese discernimiento. ¿Nos quedamos o corremos? Así para decirlo muy contundentemente. Es bien interesante que segunda Juan lo que hace es decir que no hay que recibir a los falsos maestros. Tercera Juan decía que había que recibir a los buenos maestros, y el problema era Diótrefes, que no quería recibirlos. En ese sentido, Diótrefes se coloca en la posición de aquellos que en segunda Juan no había que recibir, de aquellos que eran peligrosos. Y en un sentido yo creo que uno lo que tiene que procurar cuando sucede que se encuentra con un liderazgo de ese tipo es no ser cómplice. O sea, yo no soy de la idea de destruir iglesias, ni generar conflictos, ni nada. Para mí lo que hay que hacer es el procedimiento bíblico, en el sentido de ir y hablar con la persona individualmente y marcarle el error. Normalmente este tipo de personas no aceptan ningún error, pero uno cumple su rol de ir y hablar con la persona. Uno va y le dice: veo que te estás equivocando de esto, aquello, lo otro. La persona lo que va a hacer normalmente es culparlo a uno de algo, porque así sucede con estos líderes, y después dejar de ser cómplice. A un Diótrefe lo peor que le puede pasar es tener que encontrarse con la realidad de los bancos vacíos. O sea, mientras haya cómplices, sigan funcionando. Mientras haya gente que ponga plata y haya gente que ponga la cara ahí, siguen siendo Diótrefes. A mí me cuesta entender por qué hay gente que permite ser abusada, espiritualmente hablando. Son como, síndrome de Estocolmo, como dicen, ¿no? Te enamoras de tu castigador. Son masoquistas, no los entiendo. Yo los defino como cómplices. Son aquellas personas que, sabiendo que están ante una persona que está errada, prefieren mantenerse ahí, pase lo que pase, a pesar de que están dañando su alma. A veces tienen temor, a veces, obviamente, todas estas cuestiones sectarias generan toda esta idea de la pertenencia al grupo, y uno tiene gran temor que si se va a venir una maldición, qué sé yo qué. A veces está el temor, pero hay que tomar un paso de decir, bueno, por lo menos enfrento a la persona y me voy. Hace unos años encontré una pareja. Ellos estaban endeudados económicamente con mucho dinero, una deuda muy grande, así que vinieron a pedir consejos sobre deuda económica, cómo manejar una deuda económica tan grande. Yo no tenía tanta experiencia sobre eso, más que darle consejos bíblicos, ¿no? De no tener deuda con nadie, de ir y hablar, pagar, consejos varios. Pero la persona esta, yo le dije, antes de hablar, contame un poquito tu historia. Cuando él me empezó a contar su historia, y primero, cuando él entró, su esposa, a pesar de ser una mujer joven, parecía una mujer muy avejentada, muy descuidada, era raro eso, ¿no? Y él también parecía una persona muy cargada, y yo pensaba, bueno, la deuda que tiene mal, ¿no? Así que a los 10 minutos más o menos, 15 minutos que ellos me contaron su historia, dije: pará, no me sigas contando más el tema de la deuda. Primera medida que tenés que tomar: andate, rajá, escapate, no vayas nunca más a la iglesia donde ibas, no vayas más, no vuelvas más. No, pero mañana tengo una reunión. No vayas más, buscate otra iglesia, andate a otro lugar. Tenés una iglesia que conozcas, si conozco tal, bueno, andá a esa otra iglesia que te queda cerca, pero no vuelvas nunca más, porque es esta iglesia la raíz de todos tus problemas. Especialmente había una pastora allí, que era una persona que era abusiva, donde ellos tenían pánico, terror, y bueno, los había generado un montón de conflictos que ellos incluso les había afectado la economía. Entonces hay un momento donde no vale la pena pelear. Uno va, dice la verdad, voy con la persona, le digo como bíblicamente corresponde, le digo la persona no me escucha,
no voy a hacer una pelea porque ¿qué voy a hacer? ¿Voy a buscar más para tratar de armar un lío contra él? No. Chao. Listo. Y no me meto más problemas. O sea, y vivo el cristianismo como corresponde, como se debe vivir, tranquilo, sin conflicto. ¿Alguien más? ¿Tiene Sí, no, perdón. otra pregunta ahora. Pastor, la posibilidad de que un pastor empiece bien, después empiece a envanecerse y tomando, digamos, como un comparativo a Saúl, que pasó, digamos, de seguir a Dios con un grado, digamos, de conducta y después entró ese espíritu, dice la Biblia, de obstinación. Sí. Se afirma tanto ese espíritu de obstinación que el pastor ya empieza a tener grados, digamos, de indiferencia, grados de criterio, ser sectario. Y tiene su grupo, digamos, sus séquitos, los cuales él maneja todo y los demás quedan, digamos, de lado. Y también referido a la palabra, en Romanos 9.1, ese pasaje habla puntualmente de la conciencia. Y en la Biblia hay casi 30 y quizás más detalles, textos que hacen referencia a la conciencia. ¿Pierde el pastor en un momento a empezar a predicar bien al Señor, a ministrar bien la iglesia, los hermanos ovejas, a obstinarse y a perder esa conciencia de que realmente es un siervo del Señor, es un varón de Dios y se debe a las ovejas, porque son ovejas de Cristo? O quizás en un punto la estoy pastoreando, lo podemos ver en la Biblia que dice, Pedro apacienta, y en el mismo pasaje dice pastorea. Las pastorea porque vienen a la iglesia, le brinda la música, la palabra, pero falta el factor importante que es apacentarla, que es cuidarla, agarrarla en el brazo, como dice Isaías. Puede pasar, digamos, de ese grado, digamos, de manejarse en la conciencia, como dice Romano 1, Pablo, y después entrar en ese, digamos, no sé si es un espíritu, una conducta de obstinación como la tenía Saúl. Bueno, una cuestión que pasa con muchos hermanos que he visto como elemento común en algunas personas que han fallado en el ministerio pastoral. Pablo habla de que, dice, yo he aprendido, que él había aprendido a vivir cualquier situación, había aprendido en abundancia y necesidad. La realidad es que no todo el mundo aprende a vivir situaciones diferentes. Y hay algunas situaciones que algunas personas las envanecen. Y hay otras personas que, qué sé yo, podrían manejar un Mercedes-Benz y no le cambia la vida, ¿entendés? O sea, siguen siendo personas humildes. De hecho, conozco a algunas personas que tienen mucho dinero, que han ganado mucho dinero en la vida y siguen siendo el muchacho del barrio. O sea, no ganaron bien habido, ¿no? El dinero. No estoy hablando de pastores, estoy hablando de empresarios. Ganaron bien habido el dinero y nunca se les subió a la cabeza. Pero en el ministerio pastoral puede pasar que vos de repente te veas expuesto a situaciones donde te crees más de lo que sos. ¿Por qué? Porque de vuelta el tema de conocer a personas o viajar o compartir o que te eleven a veces sin querer las personas a una situación hacen que a veces algunas personas no puedan sobrellevar eso, no saben sobrellevar. Y eso genera un envanecimiento. Obviamente eso produce obstinación y a veces la conciencia es como que está dormida y a veces hay que revelar, porque el caso de Diótrefes directamente no era de Dios. Eso es lo que decía el apóstol Juan. Entonces a veces se revela realmente lo que hay en el corazón de la persona en esa situación. Entonces una situación de crisis revela lo que hay en tu corazón y una situación de bienaventuranza también revela lo que hay en tu corazón. Y puede ser eso simplemente. Y un buen pastor va a recordar siempre cuál es su ministerio y va a dar su vida por las ovejas. Eso seguro. Si uno no está dispuesto a hacerlo, algo mal está. Gracias. ¿Alguien más tiene quizás alguna duda, alguna pregunta? ¿Nadie? ¿O la tienen y se están refrenando de preguntar? Tenemos 4 minutos todavía. Si no hay nadie más, yo por aprovechar la ¿Tenés otra pregunta? Pablo se refiere a... No, tiene que ser con el micrófono.
Pablo no recuerdo bien qué pasaje se refiere a Alejandro el Carcelero y a Demas, puede ser. Si bien no son pastores, pero son hermanos también, como usted lo acabó de mencionar, que son cómplices. Se cuentan a Alejandro el Calderero, lo digo bien, y el otro hermano no me acuerdo, con Diótrefes creo que harían la Iglesia Universal, perfecto. Ellos también, digamos, se asigna también la enseñanza a ese tipo de hermanos, Alejandro el Calderero y demás, que tanto me hicieron sufrir. Bueno, Alejandro Calderero no necesariamente era un creyente. No sabemos si tenía algún error en la cárcel, si era una persona que por otro motivo lo había dañado al apóstol, pero él había hecho daño. Después había otro Alejandro que sí era presentado como una persona que estaba enseñando mala doctrina, y Demas dice que había amado este mundo y lo había desamparado y se había ido. La realidad es que existen este tipo de personas que son profesantes, personas que a veces están en el ministerio, a veces tienen influencia, Himeneo y Fileto son otros casos, personas que pueden llegar a introducir herejías, hay de todo, y en algunos casos son meros profesantes. Nosotros tenemos que aprender a probar los espíritus para ver si son de Dios. Entonces cuando habla de probar los espíritus para ver si son de Dios, no te está hablando de una cosa rara, simplemente evaluar si estás ante un verdadero creyente o no, y lo podés ver por medio de lo que la persona dice que cree, por lo que cree y por la consecuencia de eso en su conducta. Esto no es fácil. Si la persona está enseñando herejía o barbaridades, o fuera de la Biblia, o inventos, esta persona no sé si es creyente. Y si esa persona vive barbaridades, de lo que sea, tampoco sé si es creyente. Entonces, realmente yo tengo que hacer una evaluación y probar los espíritus para ver si estos son de Dios o no. Entonces, realmente en muchas ocasiones nosotros damos por hecho, porque somos muy optimistas por naturaleza, damos por hecho de que cualquier persona que se dice un hijo de Dios es un hijo de Dios. Yo recuerdo, esto es una anécdota de mi hermano, ¿no? Y mi hermano, él es de un movimiento carismático, y en algún momento tuvo posturas muy extremas respecto a agarrar todo lo que venía estaba bien, ¿entendés? Cualquiera que decía estaba bien. Entonces un día viene y me dice, no, se están manifestando unos dones en la iglesia, impresionante como la iglesia. Entonces me cuenta de que habían venido unas personas que sabían el pecado que vos habías cometido. Te miraban a la cara y te decían, vos hiciste tal cosa, tuviste malos pensamientos. Digo, a mí me suena raro, medio muy bíblico que digan, pues es adivinanza, o sea, parece más bien un espíritu de adivinación que un don del espíritu. Pero mi hermano estaba contento porque dice, agarramos y pusimos un cuarto ahí, traemos a las personas dentro del cuarto y estos les agarran, le dicen todos los pecados y salen todos con temor, porque el tipo le adivinan todos los pecados. Y dice, hasta el tipo supo lo que yo estaba pensando con respecto a un vehículo que me quería comprar, pero bueno, qué bárbaro. Y yo qué sé yo, con mi hermano había tomado una postura de no discutir, porque vamos a seguir siendo hermanos, porque si no nos agarramos a piña y no vale. Entonces, y él estaba, era esa etapa donde él estaba orgulloso de eso que él creía, ¿no? Entonces estaba muy metido con esa onda. Al poco tiempo volvió y me dice, ¿cómo anda la iglesia? Le cuento, y nos libramos de unos plomos. Y digo, ¿qué pasó? Dice, no, ¿te acuerdas que te dije que había unos tipos que adivinaban? No, eran inconversos esos tipos. Lo que hacían era control mental. Esos tipos eran incrédulos, eran satánicos, y se hacían pasar por creyentes. Bueno, ahí viene la historia, ¿no? O sea, yo no sé bien cuál era la capacidad que tenía esta gente ni a dónde llevaba, pero claro, cuando ya ellos le dijeron a una chica que abortara, ya mi hermano y los demás se dieron cuenta de que no eran sanos. Cuando empezaron a investigar bien quiénes eran, descubrieron que su origen no era cristiano, no venían de ninguna iglesia, eran unos mentirosos. Se habían metido en la iglesia y le habían dado lugar. Supuestamente tenían dones y bueno, y esto agarraron todo lo que se movía parecía un don, está bien, ¿viste? Si dice que es de Dios, aunque viniera del diablo. Entonces la onda es que a veces los creyentes somos muy optimistas.
Por eso a veces somos estafados en nuestra buena fe. Entonces cualquier persona que abre una Biblia yo mismo en el momento lo leí y estoy diciendo, qué bien, yo podría ser un terrible mentiroso. Entonces cualquiera agarramos y decimos, qué bárbaro, ¿no? Y escuchamos a cualquiera, simplemente porque decimos, bueno, viene de Dios, mirá qué bien, cómo la sabe, cómo la entiende. Y la realidad es que nosotros en ese sentido tenemos que aprender a ser más críticos, tenemos que examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe, porque ni siquiera podemos confiar de nosotros mismos. Maldito el hombre que pone carne por su brazo, y varón que confía en el hombre. O sea, nosotros no podemos ni siquiera confiar en nosotros mismos, pero tampoco podemos dejar a los demás tan fácil. Tenemos que examinar los espíritus, probar los espíritus para ver si son de Dios. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Yo sé, es cierto que Dios es el que sabe todas las cosas y Dios es el que juzga todas las cosas. Y evidentemente en la presencia del Señor se va a revelar todo. Pero mientras tanto acá en la tierra hay cosas que son muy evidentes. Así que lo que es evidente, si hay una falta muy grave de conducta, yo no tengo mucho para dudar. ¿Viste? No es para dudar. O sea, qué sé yo, a mi hijo una vez un pastor le tiró una cosa en la cara porque no le gustaba el material y no es así. O sea, pueden estar en desacuerdo, pero el pastor no puede tomarse la atribución de agarrar, tirarle al otro algo en la cara porque no te gusta. O estafar económicamente y decir, bueno, que Dios te lo pague y vos sabés cómo es. U otras cosas, muchas cosas. O sea, ha habido temas de inmoralidad sexual, de lo que se te ocurra. Y no es tan así, tenemos que agarrar y evaluar si realmente las personas son de Dios o no. Tenemos la responsabilidad. Porque la Biblia nos advierte, y hablamos una hora entera del peligro de que hay falsos maestros. Gracias. Ya que lo tengo en público, no me puede decir que no. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. Cuando encontramos un diótrefes pastoreando una congregación y lo comprobamos, realmente es un diótrefes, y sabemos que dentro de la congregación no todos son sus seguidores, sino que son personas que temen de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a su desconocimiento de la persona del Señor, y por eso están en ese lugar y siguen a una persona que hasta ese momento pensaron que era un apóstol Pablo. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál es el deber de quienes descubrimos que es un diótrefes? ¿Nos salvamos nosotros? ¿Nos vamos? ¿Y los hermanos que quedan ahí? ¿Cuál sería la actitud que deberíamos tomar nosotros, los que identificamos a diótrefes? ¿Nos vamos, buscamos una buena iglesia y nos olvidamos de esos que quedaron ahí? O si no, ¿cuál sería la actitud? Yo personalmente, este es un tema muy mío, no es una respuesta que puedo decir está basada en la Biblia. Creo que sí va a salir en la Biblia el tema de que yo hablaría personalmente con el individuo, le haría ver su error. Y después hablaría con cualquier persona que quisiera y tuviera una inquietud para saber por qué me fui. Pero no estaría buscando el resto, porque ya sería entrar en un pecado de murmuración que no quiero caer. Ahora, por más que yo piense que es un diótrefe, que es un incrédulo y que está todo mal, guardaría mucho las formas en ese sentido para no generar mayor confusión en algunas personas, porque hay personas que no están preparadas para escuchar, están siguiendo un diótrefes y que eligen ser cómplices. Entonces, bueno, por el motivo que sea. Entonces, hacer un proselitismo para sacar gente o eliminar, no estaría de acuerdo. Porque yo creo en algo, y este es el tema. Cuando uno se mete en un asunto donde se pone en juego la gloria de Dios y la gloria del hombre, no me tengo que olvidar que Dios no tiene competidores. Amén. Entonces,
yo hago lo posible para dejarlo en las manos de Dios. Es como dice Romanos capítulo 12, no se ha vencido lo malo, sino vence con el bien y el mal, y mía la venganza, dice el Señor. Y ellos van a amontonar ascuas de fuego. O sea, si alguien me hace daño, yo simplemente le respondo de la mejor manera, bíblicamente hablando. Solamente hablo con las personas que me preguntan, no busco su daño, y que ponga ascuas de fuego sobre su cabeza sea el Señor, no yo. Porque si no, voy a caer en ser vencido por lo malo, no por lo bueno. Voy a terminar una lucha en el barro que no es la lucha que yo debería involucrarme. Aunque tenga la tentación y realmente me dé muchas ganas de ir a rescatar a la gente. Es decir, hay que sacarlo a todos de ahí. Pero la realidad es que por ahí la gente no quiere ser rescatada. Y en ese proceso de querer rescatar a los que no quieren ser rescatados, termino luchando en una lucha que Dios no me mandó a eso. Porque cuando salgo de un lugar así, seguramente salgo herido, y lo que necesito es ser restaurado, y necesito ser alimentado, y necesito ser apacentado, necesito ser cuidado, volver a crecer. Y mientras más rápido queda eso en el pasado, mejor. ¿Y ahora qué pasará con esta persona? Bueno, quizás va a suceder, porque esto sucede normalmente, se va uno, se van dos, se van tres, se van cuatro, se van 10, algunos se van juntos, otros se van para un lado, otros para otro, algunos dejan de ir porque ya no va más ni en ningún lugar, y hay un momento donde el número baja. Entonces pueden pasar dos cosas: que la persona se radicalice en su error y que insista en su error y el mal sea peor, o que realmente, si es del Señor, ese es el medio que el Señor lo utilice para humillarlo y para llevarlo a cambiar y reflexionar. Entonces, por ahí el Señor hace la obra, y es un tema que yo no puedo meterme donde Dios actúa. Pero si yo trato de generar un daño por revanchismo, por bronca, por lo que sea, me metí en la lucha en el barro, y no debería. Amén. En esto último, realmente creo que es sabia la respuesta de Daniel, ¿no? Nosotros debemos, en esos casos, orar al Señor y confiar en el que es el dueño de la iglesia, que Él la cuida, que Él la edifica, y de esa forma seguir adelante, ¿no? Y el que se dio cuenta, escape por su vida. Esto es fácil. Bueno, creo que hasta aquí. Si no hay alguna otra consulta. Yo iba a hacer una pregunta respecto... Un segundo. Perdón. Daniel, usted dijo, querido hermano, que hay dos opciones en lo que acaba de responder usted a lo último: o que se radicalice la actitud de la persona que está al frente de la congregación al ver lo que está pasando, o si no, que pueda volver a meditar, reflexionar y volver sobre sus pasos, ¿verdad? En ese caso, si se radicaliza, puede ser un diótrefes. No, de hecho la persona está actuando como un diótrefes. Si se radicaliza, se confirma que es un incrédulo. Porque realmente la persona está actuando como un diótrefes. Punto. Está actuando de una manera queriendo el primer lugar, parroteando, un montón de cosas que leímos en la Escritura. Está actuando casi como un falso maestro. Cuando la persona se radicaliza e insiste en su error, simplemente se mostró lo que es. Y listo. Y el tema es las consecuencias, lo que no tienen en cuenta estos falsos maestros, diótrefes, buscadores de gloria humana por sobre la gloria de Dios, etc., que se están metiendo con Dios. Entonces, Dios eso no lo toma hacia la ligera. Y se tomará el tiempo que Dios quiera tomar, y la persona aún podría hasta prosperar con su mentira, pero cuando Dios se lo cobre, se lo va a cobrar y va a ser duro. Aprovecho para hacer otra pregunta, perdón. No, está bien. Jesús dijo, oíste que los gobernantes de las naciones se enseñorean sobre ellas. Bueno, pero entre vosotros no será así. Y me refiero ya al ambiente cristiano evangélico.
esto cuando se tergiversa. Los pastores que forman grupos y que a veces manejan el grupo y no son pastores, o sí puede ser después son presbiterio y son pastores. Ahora, esos pastores están más propensos a caer en el envanecimiento. Sí, uno tiene que tener mucho cuidado. Pablo le decía a Timoteo, no impongas con ligereza las manos. De vuelta, no todas las personas están preparadas para sobrellevar cosas. Yo puedo agarrar y, digamos, estar en una iglesia y dirigir la música. Y mientras estoy dirigiendo la música, me cargo la música, no pasa nada, soy músico más y lo hago. Viene el pastor y me dice, bueno, mira hermano, a partir de ahora te vamos a poner como cargo pastor de adoración. Chao, ya me la creí. Y somos 5, pero yo creo que soy no sé quién, ¿no? Y se me sube el humo a la cabeza y me hago un iluminado porque ahora tengo el rotulito de pastor de adoración y sigo haciendo lo mismo que hacía antes. Entonces no todo el mundo puede sobrellevar un cargo o un título. Yo creo que uno tiene que ser muy sabio en cuanto a las personas que le va a dar responsabilidad para hacer un proceso de desarrollo, crecimiento y también de prueba para ver si la persona es madura. Porque el concepto pastor, bueno, es triple. La Biblia habla de pastores, habla de ancianos y habla de obispos. La palabra anciano justamente habla de un concepto, da la idea de un concepto de madurez. Y hay que llegar al punto donde se pruebe que la persona sea madura, no solamente que esté capacitada para apacentar a la iglesia en sus necesidades espirituales y todo lo demás, y no solamente que sea un obispo en el sentido de que tenga una capacidad de estar supervisando, mirando y velar por la iglesia, pero también estamos ante una persona madura o no. Entonces, a veces, obviamente, cuando uno es liderazgo así de ese tipo diótrefe, lo que quiere es juntar un grupo de compinches que son los amigos de Maradona, ¿no? Que me dicen todo que sí y nos vamos juntos de parranda. Entonces, ese grupo de compinches, lo único que hace es decirme todo que sí. Y en ese grupo de compinches nunca entra uno que dice, mirá, la verdad no. Porque el que dice que no, chao, lo fleta. Hace poquito en la conferencia allí en Estados Unidos le preguntaron a uno de los hermanos que está a cargo del ministerio administrativo de la iglesia de MacArthur cómo funciona el ministerio pastoral de la iglesia de MacArthur y la toma de decisiones. John MacArthur es un pastor maestro dentro de un grupo de 36 ancianos, son todos pastores al mismo nivel que John MacArthur. John MacArthur, que nosotros lo conocemos, es uno entre un grupo grande. Entonces las decisiones se toman por unanimidad. Entonces John MacArthur dice tal cosa, si no están de acuerdo todos, no se hace. Hay decisiones que llevan años para tomarse hasta que todos se ponen de acuerdo. Si hay uno que dice que no, siguen orando y siguen esperando hasta que esa persona se convenza o hasta que todos se convenzan que eso no hay que hacerlo. Entonces es una cuestión donde creen que cada uno de ellos es responsable delante de Dios, que el Espíritu Santo obra sobre cada uno y que a veces hay no que tienen una razón de ser. Y cuando hay un no, se para la decisión hasta que haya un sí, unánime. Entonces, obviamente que eso muestra un grado de espiritualidad, un deseo por espiritualidad. Pero normalmente en estos grupos, cuando ponemos personas inmaduras conmigo, es porque todos me van a decir que sí. Y si alguno dice que no, ¿qué hago? Lo fleto al grupo y listo, traigo otro. Y si es para compinche, pongo compinche. Lo que sería clientelismo religioso. Sí, así. Amén. Bueno, quédense tranquilos los hermanos que están siendo puestos a prueba. ¿Cuánto hace ya? 3 años. Bueno, 3 años. ¿Verdad? Tiempo a tiempo. Vamos a seguir considerando. ¿Saben cuál es el gran problema que tenemos en esta congregación? Que todavía no conocemos pastores confiables. Tenemos unos pocos nomás. Y para ser un presbiterio que sea también a la vez confiable, necesitamos conocer pastores confiables. Que el día que decidamos apartar
un anciano, un maestro, un pastor, ¿cómo hacemos si no tenemos pastores confiables? Y pastores que conozcan a la vez a estos postulantes. Cuando queremos lo mejor, no solo lo bueno, cuando queremos lo mejor, se nos complica la cosa. Al que se conforma con lo bueno nada más, le es fácil, impone manos con ligereza, como justamente al revés de lo que la Escritura aconseja, y enseguida hay muchos pastores, muchos diáconos, pero cuando se quieren hacer las cosas bien, empiezan a aparecer los problemas. A ver, ¿a quién llamaría yo para hacer ministerio, para hacer presbiterio aquí, para apartar a algún anciano? Y al hermano Daniel, el único que... Al hermano Jorge, 2. Conmigo somos 3. ¿Y? Bueno, ahora lo estamos conociendo al pastor Ger, lo estamos conociendo al pastor aquí. ¿Cómo era tu nombre, hermano? Marcelo. Bueno, gloria a Dios, el Señor nos estreche, que nos podamos conocer más. La iglesia necesita obreros, pero obreros que han sido levantados con sana conciencia, que sea el Señor. Amén. No es cuestión de ir y hablar con una persona que ni siquiera conozco. Yo he visto presbiterios que se han hecho a personas que los que fueron a orar por él ni siquiera lo conocen. ¿Cómo hacemos algo así? Una locura. Bueno, quiere el Señor que podamos seguir teniendo al hermano Daniel para que alguna vez en un desayuno pueda terminar todos los temas. Va a tener que ser de 3 o 4 horas más. Amén. Si nos ponemos de pie y queremos orar por la vida de nuestro hermano, para que en el día de hoy la ofrenda que le vamos a dar de corazón, no porque él cobre, sea realmente multiplicada y que le rinda mucho, porque hoy la verdad nuestra ofrenda va a ser, a nuestro entender, no como realmente desearíamos. Estamos, gracias gracias no sé a quién, pero así que si alguno realmente es movido a misericordia, mira, ya trata la cajita, ayúdennos para que la ofrenda del día de hoy para el hermano Daniel sea realmente importante. ¿Vieron? No, en esta congregación no pedimos diezmo, no pasamos la bolsita, nada. Usted lo hace realmente de corazón. Si realmente el Señor lo mueve, y si no, quédese en paz, tranquilo. Si lo hace, hágalo con alegría. Si no, no lo haga. Señor, te damos mil gracias, Padre. Mil gracias por este tiempo que vemos que en la perseverancia tú nos prosperas, Señor. Porque hoy somos más. El grupo se ha agrandado. Muchos que prometieron siguen sin estar, como otras veces. Pero no dejaremos de invitarlos, Señor. Siempre estaremos perseverando. Sabemos que en la perseverancia, en la obediencia, Señor, a tu palabra, vamos a ser bendecidos. Gracias por los que recordaron, gracias por los que se habían comprometido y respondieron al compromiso y hoy acudieron, y gracias porque sé que tú los vas a bendecir, Señor. Sé que tú, Señor, prosperarás esta palabra y la harás crecer, Señor. Les alimentarás. Ahora te damos extremadas gracias por la vida de nuestro hermano Daniel. Señor, más que agradecido, Señor, porque tú nos has cruzado, nos has permitido, Señor, conocerle, y que hoy, al igual que en otras ocasiones, nos hayas tú bendecido a través de él, Señor. Gracias porque Daniel es un canal de bendición que tú usas, y te rogamos por su vida, especialmente, Padre, como siempre oramos en la congregación, oramos por su salud, Señor, para que tú estés con él en esa área de su vida y que siempre lo sustentes como lo has hecho hasta ahora, Padre. Gracias, Padre, te damos por su familia, por sus tan queridos nietos, oramos por ellos, allá en el sur, aquí en Ramos, Señor, donde viven. Señor, bendícelos, enriquécelo a mi hermano, Señor, disfrutando de sus nietos como lo haces conmigo. Y
que cada uno de nosotros, Señor, valoremos a nuestros nietos, a nuestros hijos, y que cada vez más sea mostrada tu gloria, Señor, a través de las familias cristianas. Costumbre que se ha perdido, tradición que se ha perdido, pastores que no tienen ni siquiera su familia en sujeción y están al frente de congregaciones, dando quizás un ejemplo que no es tan bueno. Señor, oramos para que tu iglesia resplandezca, para que tu iglesia, Señor, sea mostrada a través de los Demetrios, a través de los Pablos, a través de tantos Hertz, a través de tantos Chebriaos o tantos otros, Señor, que te dan la verdad. Bendícenos como lo has hecho hasta hoy, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, oramos para tu sola gloria y honra. Amén.